Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Crisis migratoria en México, crisis humanitaria, el tema de esta noche en Opinión 21, y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Ella es la doctora Carolina Jiménez Sandoval, quien es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Está también con nosotros excelentísimo señor Guy Lamoth, quien es embajador de Haití en México. Embajador, bienvenido, gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, está con nosotros el doctor Wilner Metellus, quien es sociólogo y activista, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. Doctor, bienvenido también. Gracias, Alejandro, por invitarme a su programa. Al contrario, esta es su casa. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vemos el siguiente material, por favor? México comparte una frontera de 3.185 kilómetros de largo con Estados Unidos. La división pasa por 6 estados mexicanos y 4 norteamericanos. Se trata del límite geográfico con el mayor número de cruces, tanto de manera regular como irregular del mundo. En la última década, la migración indocumentada de connacionales hacia el país del norte ha disminuido por encima del 85%. Sin embargo, se tiene identificado un fenómeno opuesto de centroamericanos, sudamericanos y, en menor medida, africanos y asiáticos que utilizan nuestro país como cruce para insertarse de manera ilegal a territorio norteamericano. Estos flujos migratorios se insertan en una compleja coyuntura donde las personas son víctimas de la violencia tanto de la delincuencia organizada como de la ciudadanía y las propias autoridades que vulneran sus derechos humanos. Por otra parte, cada vez se ha vuelto más complicado el cruce de la frontera, lo que mantiene varados a miles de personas en nuestro país en un estado de total indefensión. Pues hay parte de la contextualización. Doctora, nos hablan de una crisis. ¿Frente a qué estamos? ¿Es una crisis de qué tipo? Bueno, creo que es indiscutible que la situación de la migración a nivel internacional está viviendo justamente una crisis humanitaria. Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tiene aproximadamente 21 millones de personas refugiadas, ¿no? A eso se le suma por lo menos 220 millones de personas migrantes. Entonces es un flujo de movilidad humana que no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo y que se incrementa, ¿no? Si uno compara las cifras del 2015 con las del año 2000, nota que por lo menos hay un 41% de incremento de personas moviéndose a través de fronteras internacionales. Y como dije, 21 millones de ellas moviéndose de una manera involuntaria, forzada, como productos de los diferentes conflictos que vive el planeta. Y en ese contexto, México tiene, ¿no?, una situación geográfica e histórica muy particular que lo coloca básicamente en una encrucijada, ¿no? Primero, México es un país de expulsión, son millones de mexicanos quienes viven fuera de México, ¿no? Es la segunda diáspora más grande del mundo. Pero además es un país de tránsito de suma importancia, porque no solo miles de centroamericanos, cientos de miles de centroamericanos cruzan México todos los años, una buena parte de ellos en este momento justamente huyendo de la violencia generalizada de sus países, sino que también ha aumentado muchísimo el número de migrantes extracontinentales. Y desgraciadamente lo que vemos es que el tránsito por México es un tránsito que se da en un contexto de crisis humanitaria, ¿no?, en donde se violan los derechos humanos de muchas de las personas que cruzan México, y es un círculo, ¿no?, a nivel regional que se repite, ¿no?, violación de derechos humanos de estas personas en sus propios países de origen y posteriormente en México como país de tránsito y de destino, y pues en Estados Unidos, ¿no?, a falta de una reforma migratoria integral. Entonces es un contexto que no solamente está en esta región, sino que es parte de una situación global que ha puesto a los migrantes en el mundo en una situación de crisis, en donde desgraciadamente no vemos que los estados asumen la responsabilidad que les corresponde. Claro. Embajador, en el caso de México y también los respectivos casos de haitianos
y de africanos, ¿debemos entenderlos de manera similar, de la misma manera que los centroamericanos y los sudamericanos, o estamos ante una particularidad muy especial? Sí. Sabes que en Haití, como en México, son dos países de migrantes. Haití y México son dos países de migrantes, y México tiene la particularidad de ser importador de migrantes y exportador de migrantes. Como ha dicho la señora, México está al cruce. Y con esa conjuntura, México ha desarrollado, un know-how, un conocimiento en ese tema de migración, de los centroamericanos, de los de Sudamérica, y ahora es la primera vez que tenemos esa ola migratoria de haitianos. No lo hemos tenido antes, nunca. En 2010, México se fue en Haití y para buscar más o menos, me parece, alrededor de 1,000 haitianos para dar a esos haitianos una especie de asilo humanitario. Después del huracán hablamos. Después del huracán, alrededor de febrero, marzo 2010. Y esos haitianos se quedaron aquí también para estudiar, para trabajar y integrando la sociedad mexicana y aportando algo cultural para la sociedad mexicana al nivel de intercambio. Y cada vez que los investigadores están hablando de migración, hablan siempre de derechos humanos, de violencia, sí, pero en el caso preciso de los haitianos de ahora, no hay de violación. Podemos decir que falta de derechos humanos al nivel de oportunidades económicas, porque en Haití, después de la caída de la dictadura, hemos entrado en un proceso democrático muy avanzado, con problemas. Y problemas, ¿por qué? No es por falta de voluntad, no es por falta de implementación de políticas, falta de oportunidades para esa gente para vivir. Y ellos han elegido de ir al norte bajo otros cielos más favorables para ellos. Y la razón por la cual que ellos están prácticamente de paseo aquí. Y cuando hablamos de esa nueva ola migratoria, son alrededor, según datos que tengo, del mes de abril hasta hoy, han cruzado más o menos, alrededor de 10,000 haitianos que son en Estados Unidos. Y hay más o menos ahora alrededor de 4,000 que se quedan ahora entre Mexicali, Tijuana, Nogales y otro, mientras tanto que los americanos les dan la posibilidad de recibir a ellos para entrevistar. Entonces, cuando vemos migración, tenemos que ver la parte favorable y la parte no favorable también queda. La razón por la cual que hay unos países que dicen, ellos tienen lo que llamamos la migración deseada. Y doctor Metellus, en esta búsqueda de la que habla el embajador de oportunidades, desde luego que es obvia, un cielo mejor, ¿en qué condiciones están estos migrantes en México en su paso? ¿Cómo están siendo tratados? ¿En qué situación están enfrentando su estadía? Antes que nada, yo estoy muy contento de ser parte de la misa con el embajador Guillamot. Reconozco su trabajo. Pero en la realidad hay una crisis humanitaria. Es un problema que está confrontando el mundo. Tiene algo muy importante, la razón por falta de oportunidades y también problema política. Y hoy yo puedo decir, el siglo XXI es el siglo de migrantes desplazados. Yo reconozco, es una crisis migratoria. México no estaba preparado por eso. Una crisis así necesita la participación de la comunidad internacional. Pero yo reconozco el esfuerzo que está haciendo la sociedad civil en Baja California con nuestros hermanos haitianos
y africanos. Como México ha firmado un tratado internacional, por el momento ellos están en nuestro país, es muy importante para que haya más participación en cuestión de ayuda a nuestros hermanos haitianos. Hice 2 viajes en Baja California, la primera vez que estuve allá al final de septiembre. En la realidad había miles de hermanos haitianos en las calles, pero mi último viaje fue el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre. En la realidad veo algunos cambios, pero siguen llegando los hermanos haitianos en Baja California. Pero es un flujo, la verdad nadie no puede pararlo. Pero el problema que tienen nuestros hermanos haitianos fue el 22 de septiembre. El 22 de septiembre Obama tomó una decisión y con la visa humanitaria. Entonces, eso sí afecta mucho a nuestros hermanos haitianos y ahora con la política de Donald Trump ya tiene un compromiso con sus votantes, sí va a haber deportación. Pero por el momento hay situación muy difícil en los albergues. Porque eso respecto de derechos humanos, no podemos aceptar eso. ¿A qué me refiero? Hay niños y mujeres embarazadas, ellos están viviendo juntos. Yo sé que el Estado mexicano está haciendo esfuerzo en ese sentido, pero en cuestión respecto de derechos humanos, será bueno para que estos niños vivan en espacios bien acomodados. Y aparte de eso, sobre la cuestión de la comida, yo sé que existe ese desorden, hemos reunido 3 veces con el subsecretario de Gobernación, Humberto Roque, para que haya apoyo a nuestros hermanos. Pero hubo un compromiso que ese desorden iba a entregar ayuda, pero ahorita la ayuda no está llegando en los albergues. Hay que decir las cosas como son. He observado, los haitianos y africanos están haciendo cooperacha para comprar comida. Entonces, es un problema muy grave y hay una respuesta por parte de la sociedad civil. Por eso que nosotros hemos pedido al gobierno mexicano para ver qué posibilidad, ¿no?, para que ayuda a llegar con esas personas. Por una sola razón. Ya sabemos muy bien, hoy en día el crimen organizado está creciendo mucho en nuestro país y en otros países. Cuando hay crimen organizado, entonces así, si no hay atención, no solamente a nuestros hermanos haitianos y africanos, entonces el crimen organizado podría utilizarlo. Por el momento que no. Pero yo sé que nuestros hermanos haitianos que están en nuestro país son buenas personas, hay muchos de ellos son profesionistas hasta a nivel de maestría. Yo sé que estas personas podrían aportar muchas cosas en la cultura de nuestro país. Sin duda. Pero lo que más importante en este momento es en área de salud también. Hay algunos albergues, la verdad, de esas condiciones, la verdad no me parece que condición para que viven seres humanos. He observado todo eso. Es el momento también para que haya una conciencia también por parte de algunos sectores en nuestro país para hacer solidaridad con nuestros hermanos haitianos y africanos que están en nuestro país, porque existe una sola raza humana. El color de la piel no tiene importancia, es la persona como es. Haití es un país que tiene una crisis económica, Haití no es un país que está dispuesto para recibir a sus connacionales, es el momento para que haya solidaridad real a nuestros hermanos haitianos y africanos que están en nuestro país. Debemos de hacer un corte, pero justamente regresaremos a hablar de esto, la solidaridad internacional y en particular la mexicana que debemos adoptar. Así es que permítanos hacerlo y lo invitamos a usted a sumarse a esta conversación. Hágalo, ya lo sabe, a través de las redes sociales. Si usted utiliza Twitter, utilizando el hashtag Opinión21 vía la cuenta @capital-21, también nos puede llamar por teléfono. Regresamos en breve.